buenos días. Un año se cumple desde el inicio de la pandemia en nuestro país. Fue el 14 de marzo de 2020 cuando el Gobierno de España decretaba el estado de alerta, de alarma en nuestro país con motivo de la COVID-19. Un año han pasado ya, un año en el que han pasado muchas cosas y sobre todo lo peor son las cifras de las personas que han perdido la vida a consecuencia del coronavirus. Jerez afronta este primer año de pandemia con una tasa de incidencia acumulada por debajo de los 100 casos por cada 100.000 habitantes, una cifra que se corresponde al pasado viernes. En concreto, se sitúa esta tasa en los 95,7 casos por cada 100.000 habitantes. A final de la mañana de hoy conoceremos ya los datos actualizados con las cifras de este fin de semana. Sí conocemos los datos provinciales. Por ejemplo, en la jornada de ayer, en las últimas 24 horas, se han decretado 70 nuevos contagios y 3 personas que fallecían en la provincia de Cádiz. Actualmente, en nuestra provincia hay 122 pacientes ingresados en los centros hospitalarios y 36 se encuentran en la unidad de cuidados intensivos. Daremos más detalles en el balance de este primer año de pandemia que se cumplía en la jornada de ayer. Y precisamente de coronavirus vamos a seguir hablando, sobre todo de un libro que ha escrito un docente e investigador jerezano, está afincado en Reino Unido, va a caballo entre Inglaterra y también Andalucía, en concreto en Jaén. Él se llama Javier Durán Zamora, él es docente del Ministerio de Educación e investigador y ha escrito un libro, Coronavirus Vincit Omnia Veritas. En él habla sobre los antecedentes y los orígenes de la COVID-19. Ha realizado un estudio de investigación desde una perspectiva histórico-social y basado en más de 500 artículos científicos, periodísticos y de diversa índole en más de 15 idiomas. En esta publicación aborda pues eso mismo, los orígenes del coronavirus, de la COVID-19. Apunta a que no pudo surgir en China, sino que podría haberse iniciado en Malasia, e incluso habla de que ya la COVID-19 campaba a sus anchas meses antes de que se hiciese público ya en los medios de comunicación y empezaran todos los protocolos y las medidas de seguridad sanitaria. Y hablaremos también hoy con el Colegio de Médicos de la provincia de Cádiz. Se cumple un año desde el inicio de la pandemia y el pasado viernes se celebraba el día de las no agresiones al personal médico. En total, durante este pasado 2020, en la provincia de Cádiz se han registrado 27 denuncias de colegiados agredidos. Vamos a hablar con el responsable y coordinador del Observatorio Nacional de Agresiones del Colegio de Médicos de nuestro país, el jerezano Gaspar Garrote. Vamos a preguntarle un poco, qué balance, análisis hace de estas cifras. Son menos agresiones que el año anterior, eso sí, también debido a que no hemos podido salir de casa durante el confinamiento, y ha aumentado sobre todo las agresiones verbales de manera telemática. Vamos a afrontar con él las cifras de este año. Y hace unos días se presentaba en nuestra ciudad el cartel de la nueva edición de la Feria de la Ciencia, que se va a celebrar en nuestra ciudad de manera telemática. Normalmente este acto se viene celebrando en la Plaza del Arenal con la participación de diversos alumnos de distintos centros educativos de toda la provincia de Cádiz. Este año se va a realizar de manera telemática del 10 de mayo al 10 de junio, aunque no se descarta que pudiese haber alguna acción presencial si la evolución de la pandemia lo permite. Vamos a hablar con el Centro de Profesorado de Jerez, con uno de los responsables de esta Feria de la Ciencia, para que nos cuente un poco cuáles son las actividades y cómo se ha organizado esta nueva edición que, como decimos, se va a celebrar de manera telemática. Sofía Fernández, alumna de cuarto de ESO, es la autora del cartel anunciador de esta feria.
Y hablamos de educación, en este caso de cine. Hoy vamos a hablar con el coordinador de la Escuela de Cine de la Universidad de Cádiz, con Bruto Pomeroy. Han realizado muchísimas acciones durante este año de pandemia, muchas entrevistas, muchos talleres y charlas que se han celebrado de manera telemática. Parece ser que después de Semana Santa puede haber buenas noticias debido a que podrían regresar algunas acciones presenciales. Vamos a hablar con él de la finalidad y cómo se han organizado este año la Escuela de Cine de la Universidad de Cádiz. Bueno, sin más, comenzamos ese repaso y ese balance, este primer año de pandemia aquí en Jerez. Como digo, este primer año de pandemia Jerez lo afronta con una tasa de incidencia acumulada por debajo de los 100 casos por cada 100.000 habitantes. La última cifra oficial corresponde a este pasado viernes y la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía apuntaba a que esta tasa en Jerez se sitúa en los 95,7 casos por cada 100.000 habitantes. Tan solo se habían producido en esas últimas 24 horas 6 nuevos contagios, más de 13.600 personas en Jerez han contraído la enfermedad y 9.600 ya la han superado. El Distrito Sanitario Jerez Costa Noroeste también el pasado viernes estaba por debajo de los 100 casos por cada 100.000 habitantes. La tasa de incidencia acumulada se situaba en los 85,6 casos. A espera de conocer las cifras actualizadas de este pasado fin de semana, si podemos dar los datos provinciales: 70 nuevos contagios en las últimas 24 horas en Cádiz y 3 fallecimientos. En total hay 122 gaditanos ingresados en los hospitales de nuestra provincia y 36 de ellos se encuentran en la unidad de cuidados intensivos. Durante este primer año de pandemia en la provincia de Cádiz, 71.505 personas han contraído la enfermedad y 1.325 gaditanos han fallecido. Quedamos con la doctora Pilar Rodríguez en el Parque del Retiro. Ella fue, como tantos muchos profesionales de la salud en Jerez, los primeros en hacer frente al COVID-19, un virus del que poco se conocía procedente de China. Fue como una ola tremenda que todos hablamos que nos arrasó, ¿no? No estábamos preparados porque nadie está preparado para algo como lo que nos ocurrió, ¿no? Fue algo terrible y que vivimos en primera persona. El 14 de marzo de 2020, el Gobierno central declaraba el estado de alarma ante el aumento de casos, principalmente en Madrid. Señala Pilar que no fue hasta abril cuando el hospital empezó a verse desbordado. Al igual que en el resto del país, faltaban medios de protección y el número de contagiados iba en aumento. Recuerda con tristeza la pérdida de Óscar Jaime Velázquez, el primer médico fallecido por COVID en Jerez. Trabajaba en el dispositivo de apoyo en el Centro de Salud de La Milagrosa. Había casos de compañeros contagiados, que sabíamos que se habían contagiado, algunos algunos con neumonías, otros, pero ya saber que el compañero que has estado a tu lado, que ha trabajado contigo, que lo conoces, que le pones cara, nombre y apellido y has tenido un contacto con él y ves que es una de las víctimas de esta pandemia, pues ya es como que te sitúa completamente una realidad de decir, bueno, que yo puedo ser el siguiente. A lo largo de estos 12 meses han pasado por todo tipo de situaciones. Afirma que los centros de salud no se ha dejado de trabajar en ningún momento, adaptándose sus profesionales a las circunstancias. Han sido meses de momentos difíciles en 3 olas de pandemia que han dejado un gran número de fallecidos y personas contagiadas, sobre todo tras las Navidades. Ahora la esperanza está puesta en las vacunas. Las vacunas son necesarias e imprescindibles. A nosotros el estar vacunado nos ha dado como una especie de refuerzo de decir, bueno, estás un poco más protegido, aunque no podemos bajar la guardia, porque ya eso lo tenemos todos claro, que aunque nos vacunemos no podemos bajar la guardia, tenemos que seguir respetando las medidas. Medidas que habrá seguir cumpliendo, confiados en poder salir cuanto antes de este mal sueño que empezó justo hace un año. En el bar La Moderna de la calle Larga, los hermanos Pacheco recuerdan con tristeza cómo hace un año se preparaban para hacer frente a la Semana Santa hasta que la pandemia lo irrumpió todo. La pena
de llegar un domingo de Ramos y tener un bar como este o cualquiera. Pero en esta casa hablamos de la moderna, con las rejas hechas y cerrado a cal y canto y sin saber hasta cuándo. Estuvieron 3 meses cerrados a cal y canto y a día de hoy 5 empleados están todavía en un ERTE. Señala Alfonso que a la incertidumbre del principio se unió el miedo no solo al contagio. Y luego miedo por si tampoco hay público, porque si no tiene público tú también tienes que llegar a final de mes. Y no se sabe cómo ni de qué modo, pero tienes que llegar a cubrir esos gastos y tienes que llegar y cumplir con todas las obligaciones que tiene un establecimiento de estas características para que simplemente echarlo a arrancar a funcionar todas las mañanas. Regentado por sus abuelos desde el año 1938, confiesa Alfonso que pese a las circunstancias se pueden sentir afortunados, ya que el establecimiento es suyo y la clientela mayoritariamente es local. Aún así, las ventas han disminuido considerablemente. Y sí, se nota que ha menguado muchísimo en todos los aspectos, en los desayunos sobre todo, que es donde yo más lo noto. De tener 10 o 12 teleras todos los días, ahora no vendo ni 5. ¿no? A lo largo de todo este año, bares y restaurantes han tenido que adaptarse a las medidas anti-COVID con los horarios y reducciones de aforo. Nosotros primero que somos los primeros que tenemos esto desinfectado al más no poder. Y aparte que si tú no lo desinfectas, lo primero que te dice el cliente es yo, desinféctame esto que me voy a sentar. Es que la culpa de qué, de la hostelería, yo no sé cuántos camareros hemos caído, pero muy poco. Por último, apela a la responsabilidad de todos para aguantar lo que califica como el último tirón, confiando en que llegue cuanto antes la luz al final del túnel. Fue un domingo 15 de marzo de hace justo un año cuando la alcaldesa de Jerez compareció en la sala de prensa del ayuntamiento en una conexión a través de las redes sociales y emitida en directo por Onda Jerez Televisión. Era la primera vez que se hacía. España estaba ya en estado de alarma y las informaciones respecto a la pandemia se sucedían. A nosotros el Ayuntamiento de Jerez se adelantó con respecto a ese estado de alarma y prácticamente desde el día 10 empezamos a tomar medidas por lo que se podía esperar que ocurriera y que pasara. Los jerezanos nos quedamos en casa. Los parques, negocios y las calles permanecían vacías. Semanas en las que muchas familias se vieron de repente con alguno de sus miembros en paro y sin ayuda. De ahí, y casi de manera improvisada, el establecimiento en el Quico Narváez del Centro Municipal de Alimentos. Gracias a la solidaridad de muchas empresas, gracias de muchos voluntarios, de organizaciones, pues pudimos, ayudar a muchísimas familias a que no les faltaran ese sustento alimenticio. Señala la regidora que ha sido un año duro en el que se han perdido muchas vidas a consecuencia del COVID, en especial durante los meses de enero y febrero. Yo creo que a todos nos ha cogido ahí, pues amigos, familiares que conocíamos, mucha más gente contagiada, mucha más gente en los hospitales, mucho más conocidos que han muerto por el tema del COVID, y yo creo que la parte más grande es esa. Luego también muchos negocios ya resentidos. Mamen Sánchez confía en que dentro de un año la situación sea otra bien distinta y Jerez salga reforzada de esta crisis sin precedentes. Y yo creo que el potencial que tiene esta ciudad y su gente, pues seremos capaces entre todos, lógicamente con dificultad, pero yo creo que entre todos seremos capaces de superarlo, y ojalá dentro de un año más pues esto esté totalmente olvidado y la situación vuelva a la normalidad, pero además con muchas más fuerzas renovadas y con muchas más cosas por delante para poder hacer. Aunque parte de la población ha comenzado ya a vacunarse, la alcaldesa recuerda que no conviene bajar la guardia e insiste en la responsabilidad que tiene cada uno. Un año de pandemia, un año que nos marcó para siempre, conscientes de que ya nada será igual. Bueno, pues un año después hay que seguir siendo muy precavidos y cumpliendo todas las medidas sanitarias para evitar, y para provocar que ya esto llegue a su fin. Ha sido un balance de todo un año, un trabajo realizado por nuestra compañera Pilar Hierro. A continuación les tenemos que anunciar que esta tarde, a partir de las 8, pueden seguir en directo el Vía Crucis de la Unión Hermandades, que se va a celebrar en la Santa Iglesia Catedral y que presidirá la imagen del Santísimo Cristo de la Viga. Onda Jerez
como decimos, lo va a ofrecer en directo a partir de las 8 de la tarde. En esta ocasión, el libreto del texto del Vía Crucis cuenta con la ilustración de José Miguel González Morales y el texto del sacerdote Ángel Pérez del Yelmo. El texto está especialmente dedicado a esta piadosa oración en tiempos de pandemia y sigue el patrón del de San Juan Pablo II. Con 15 estaciones, como todos los años además, la oración estará acompañada por la música, este año en manos del organista titular de la Santa Iglesia Catedral, Ángel Hortas, y de la soprano Carolina de Alba. Bueno, vamos a conocer cuál es la previsión del tiempo para las próximas horas aquí en Jerez. Comenzamos la semana con cielos poco nubosos, intervalos de nubes altas y bajas en el área del estrecho, temperaturas sin cambios, salvo en el campo de Gibraltar, donde suben las mínimas y bajan las máximas. Soplan hoy vientos de componente este, intervalos de levante fuerte en el estrecho, con rachas ocasionalmente muy fuertes. Hacemos una pequeña pausa para la publicidad. A la vuelta vamos a hablar de cine, de la Escuela de Cine de la Universidad de Cádiz, con su coordinador, con Bruto Pomeró, y en unos minutos. A la vuelta.